este Yohanan por el mundo español Kultuf. El conflicto Israel-Palestino, los orígenes del conflicto. Quiero un poquito hablar de eso. El otro día, hace como 2 semanas atrás, hice un video sobre Jerusalén. Quiero aclarar ciertas cositas que la gente parece que se perdieron en el camino. Y Besat Hashem, con la ayuda del Eterno, vamos a clarificar esto rápido. No quiero hacer este video largo. Esta batalla que está pasando ahora es la batalla que importa. Tristemente, y lo digo con mucho amor, y yo, la última vez que estuve en Texas, yo lloré por los soldados estadounidenses, porque muchas de sus guerras que ellos pelean no son de proporciones tan importantes como la guerra de Israel y Islam, porque es la guerra de Israel, Islam contra Israel, eso sería mejor. Es una guerra de proporciones proféticas, bíblicas. Cuando lo vemos de una manera simple, secular, no tiene sentido, en verdad, no tiene mucho sentido. Obviamente podría la persona sin conocer mucho, podría inclusive ponerse al lado de los árabes. Pobrecitos, un poquito, y Israel es mucho. Pero cuando uno de verdad se despierta mentalmente, se da cuenta que Israel es chiquito y los que están peleando contra Israel, son muchísimos. Tenemos que ver todo esto así con los ojos de Emuná, los ojos de Emuná. ¿Cuál es la raíz verdadera del conflicto? Tenemos que ver todo eso. Tenemos que preguntarnos eso, no echarle muerto al uno o al otro. Primero decir, ¿qué está pasando? Decimos como Rabbi Nachman siempre dice, ¿qué quiere Hashem decir con esto? Y esto tiene que ver con las escrituras hebreas y cómo eventualmente todos tienen que desenvolverse para traer la venida del Mashiach, traer el reino mesiánico, traer todo lo bueno. Entonces estos días le llaman los días de los partos del Mesías. Muy, muy importantes días, bien escalabroso, muy, muy peligroso, pero muy excitantes, muy alegres. Y la escritura de Israel nos habla de todo esto y nos dicen velo con los ojos de Emuná, con el contexto, viéndolo con el contexto histórico, si no terminamos equivocados del problema. Sin temor, no teniendo temor, sino con esperanza, sin terror, sino con alegría, mucha plegaria, porque Hashem está con nosotros. Una de las cosas que encontré hace tiempito divertido, muy cómico, ver todos estos generales de los países árabes con decoraciones en todos lados. Pero si te preguntas cuántas veces ellos han ganado contra Israel, la respuesta es un cero bien grande. Ni una vez han ganado contra Israel y han tratado 6, 7 naciones de un fuá. Pero Israel, porque Hashem, el creador del mundo, está con ellos, no ha permitido su derrota. No lo va a permitir tampoco. Ahora, rápido, hablando, ¿quiénes son los palestinos? ¿Dónde está Palestina? Para comenzar, los palestinos bíblicos que existieron en el tiempo de la Torá ya desaparecieron. Los filisteos que le llamaban. Ellos dejaron de existir como el tiempo del rey David, para que sepan. Los palestinos bíblicos verdaderos venían de un país que es de un lugar que se llama Caftor, que hoy es Creta, y su nombre Pilishtim viene de la palabra en hebreo que significa invasores, alguien que entró ilegalmente, vinieron a robar. Eso es lo que significa los Pilishtim. Los palestinos vienen de la palabra hebrea Paleshet, que significa intruso e invasores. Eso significa palestinos, filisteos. Así que estos árabes de hoy se autonombraron palestinos, y yo digo que sí, tienen razón si ese nombre le aplicase. También algo cómico e interesante es en el título que estos árabes decidieron adoptar como nombre, como título. Pilishtim es en hebreo. Los árabes no tienen
en su alfabeto árabe tienen dos palabras, dos letras que no pueden pronunciar. La P, no tienen P. Cambian la P a la B. Como por ejemplo, Pepsi, en los países árabes le llaman Bepsi. No dicen Pepsi, ellos dicen Pepsi. Ahora, esa es una. La segunda, no tiene la letra sh. Así que en hebreo tenemos la palabra shuk, que significa mercado, y ellos la convierten a suk. Ellos también dicen, nosotros decimos shalom, ellos dicen salem, porque ellos no tienen la sh, el sonido sh. Y obviamente Pilishtim tiene la sh, así que dicen Balesim, que es completamente otra palabra, otro grupo. Cómico, obviamente, porque si escogieron un país que no pueden pronunciar, es la cosa más, se pone más ridícula la situación. Ahora, también, y esto es interesante, la letra P en hebreo, la que tiene el sonido pa, significa boca. Los árabes, que a veces le llaman Yishmaelim, la palabra Yishmael viene de la palabra Dios escucha. Pero ellos no tienen una P. Escuchen, Dios escucha, pero los árabes no tienen una P. Así que quiere decir que ellos no pueden hablar con el Creador, no pueden acercarse al Creador. Pueden ser muy religiosos, pero no tienen el acceso de Dios porque no tienen una P. Interesante, ¿verdad? Ahora, para ponerlo rápido, la historia palestina en Israel, los palestinos de hoy, los árabes que eran en Israel, si uno se da cuenta que muchos árabes comenzaron a emigrar a Israel porque muchos judíos estaban emigrando a Israel. Y los judíos les daban trabajos sin problemas a sus primos, los árabes. Ellos eran los empleados y los judíos eran los que le daban el trabajo a los árabes. Lo pusieron en su lugarcito, en su aldeíta, para trabajar desde allí, pero los judíos eran los dueños de la tierra que le daban trabajo a ellos. El problema es que un día esta gente, los empleados, se levantaron y dijeron: mi casa antigua. Si te pones a pensar, y eso en Latinoamérica pasa, y eso lo tenía en mi casa, teníamos una empleada. A la empleada le dimos un cuarto separado en la casa. Tenía un cuarto confortable, su camita y todo. Sería más o menos así. Un día se levantó la empleada de su cuarto y dijo: esta es mi casa en Central. No, así hicieron estos árabes palestinos, los que le llaman palestinos. De repente se autonombraron residentes autónomos de la tierra de Israel. No, eran los empleados. De acuerdo, si uno ve en Google que los palestinos fueron inventados el 4 de junio de 1967. De acuerdo a los récords, de acuerdo a lo que está escrito, un día ellos eran jordanos y el otro día se convirtieron en palestinos. Eso es lo que pasó simplemente. Eso es lo que pasó simplemente. Cierto, y Mark Twain habla que habían unos cuantos árabes en Israel, pero decía que había muchos judíos y bastantes cristianos. Lo que me encuentro cómico, parcialmente, extremadamente triste, es que los pro-palestinos no lloran a los cristianos árabes que son despojados de sus propiedades, asaltados, asesinados por los árabes, sino se quejan por los judíos que le dan trabajo a los árabes, pero no se quejan por los mismos musulmanes asaltando a los cristianos en el Medio Oriente. No tiene sentido, porque muchos de los que se quejan también son cristianos. Así que si van a quejarse a alguien, quéjense de los que atacan, violan, asesinan a sus hermanos cristianos. Y yo, como judío, protesto por esas barbaridades que le pasan a los cristianos en el Medio Oriente. Es horripilante. Inclusive en el Líbano, los cristianos de Líbano tuvieron que crear su propio ejército para protegerse de los musulmanes, no de los judíos. Ahora, ¿qué significa, para terminar esto?
los sionistas bíblicos. Obviamente Sion, como dije, aparece muchísimas veces en la Biblia y significa una persona que cree en la esperanza de Sion ser reconstruido, que es Jerusalén. Eso es lo que dice el área del templo y las montañas alrededor. Sion es un sinónimo de Jerusalén. Entonces, nosotros como judíos pedimos a Hashem 3 veces mínimo al día por Sion, que regreses el espíritu de Hashem a Sion con compasión. Lo decimos todos los días, 3 veces al día. Salmo 137, por los ríos de Babilonia, ahí nos sentamos, ahí oramos cuando recordamos Sion. Cada casamiento, cada cuestión que tenemos, cuando comemos pan, recordamos Sion. Siempre estamos recordando Sion. Por eso Sion es para nosotros, porque lo hemos pedido al Eterno por tantos años, y también Hashem, el creador del mundo, nos dio Eretz Israel y nos dio Sion como la capital de Israel, Sion. Jerusalén, Jerusalén Mira Kodesh. Muy importante, muy importante. Y esto no es por exaltarse, sino por un hecho. Yo soy el primer nacido en mi familia. Yo no me señoreo con mis hermanos, inclusive mis primos, que yo soy el primer primo, el primer sobrino, el primer todo. Es mi responsabilidad y mi obligación comportarme como un primer nacido. Lo mismo Israel. Israel fue llamado a ser luz al mundo y nadie lo ha usurpado. No existe Israel espiritual, no existe. Inclusive el Creador nos llama un pueblo escogido. ¿Por qué? Escogido para servirle. Somos el sirviente del Creador al mundo. Somos sirvientes y estamos contentos. Queremos conectarnos al propósito de nuestra creación. Pero, y eso, en ese momento, si tú sos cristiano o sos judío y anhelás por Sion sea la capital de Israel y querés lo bien, lo bien para Israel, tú pedís por él. Sos Bene Noach. Si alguien, no importa qué religión, por decirlo así, mejor dicho, si tú crees que el pueblo de Israel tiene derecho de reconstruir Sion, especialmente que el creador del mundo fue que nos dio, sos un sionista. No es, la palabra sionista no es una mala palabra, sino es una referencia a Jerusalén. Hashem nos dio Jerusalén, es de nosotros. Terminó el cuento. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Pidámosle al Eterno que reconstruya Jerusalén como lo hacemos todos los días. Lo pedimos en el Sidur todos los días, en la oración de todos los días. Lo pedimos 3 veces al día. Se lo voy a repetir porque lo digo muy rápido y quiero decirlo despacito. Todos los días lo decimos. Dice Baruch Ata Hashem al final de la última oración de la Midá. Baruch Ata Hashem Hamahasir, que tú regresas Le Shehinato, la Shehinah Le Sion, que regreses la Shehinah a Sion. Ese es nuestro deseo. ¿Y qué va a pasar? Israel va a ser la sede que va a traer la luz de Shalom al rey mundo y medio mundo. No queremos guerra con nadie, queremos Shalom, queremos alegría, paz y prosperidad al mundo entero. Shalom Aleichem, Kol Tov.